Bueno, entonces la idea de introducir defectos muchas veces tiene que ver con la idea de cambiar la estructura electrónica. Eso es muy evidente, porque la estructura electrónica, a final de cuentas, nos va a cambiar las propiedades físicas observables. Por ejemplo, vimos que cuando un material se convierte en metálico, es, es maleable. Ajá, entonces, eso ocurre, o es dúctil también, eso ocurre, porque cambia el tipo de enlace. El tipo de enlace, cuando el material es metálico, es no direccional, porque los electrones pasan en un estado en el que se encuentran en un mar de Fermi, quedamos, o en un gas de Fermi, y entonces ese tipo de enlace pues es maleable. Entonces las propiedades electrónicas van a determinar mucho las propiedades físicas. Por ejemplo, si es dúctil, perdón, no si es dúctil, si conduce calor, eso también tiene que ver con la estructura electrónica, que si es aislante, que si es metálico o no. Las propiedades ópticas también van a estar determinadas por la estructura electrónica. O sea, prácticamente todas las propiedades observables, todas las propiedades físicas que puede tener un material, están determinadas por su estructura electrónica y por su estructura cristalina. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de un material que es óxido de aluminio. Este es óxido de aluminio, esto es algo muy simple, se encuentra incluso en el suelo, en cualquier lado lo encuentran. Obviamente, pues hay que limpiarlo todo, purificarlo, o si se sintetiza, pues para que quede de una forma pura, pero el óxido de aluminio está en todos lados. Hay diferentes tipos de estructuras. Hay una estructura que se le conoce como corundum. Ajá. O sea, corundum es el nombre de una estructura cristalina, que es esta estructura cristalina que está aquí. Ajá. Entonces, este es el corundum, es una estructura, como vemos, ¿de qué tipo? ¿Cúbica o qué sería? ¿Cómo la ven ustedes, te parece? ¿Cúbica o cómo se ve? La celda unitaria. Parece hexagonal, ¿no? Es que damos que reducimos la celda hexagonal. Ajá. En este tipo de celda. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica del aluminio? Primero que nada, aquí el aluminio, ¿qué carga tiene? ¿Cuál es el estado de oxidación? 3 más. Tres más. ¿Me pueden decir eh, am, la configuración electrónica del aluminio 3 más y del oxígeno 2 menos, que se encuentra aquí? Les doy 2 minutos nada más para que lo hagan. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno 2 menos? Ah, bueno, Víctor ya las puse ahí. Entonces, ¿me pueden decir si esa configuración del oxígeno 2 menos es una configuración de un átomo de qué tipo? Un gas noble. Un gas noble. Entonces, ¿ustedes consideran que va a tener transiciones electrónicas? No, Ok, ¿por qué no? porque tiene completo su octeto. Si tiene completo el octeto, entonces eso quiere decir que los niveles energéticos más cercanos están lejos. Ajá, el siguiente energéticamente, ¿no? Hay una diferencia energética alta. Entonces, el oxígeno 2 menos no va a tener transiciones, ¿no? Tiene configuración electrónica de gas noble y no hay transiciones electrónicas. Que eso quiere decir que si le ponen luz, la luz o alguna vibración no va a provocar una excitación y no van a haber transiciones electrónicas y necesitan energía alta, o sea, necesitan
energía que no está en el visible, sino algo que tenga mayor energía. Ahora, para el aluminio 3 más, ¿qué tipo de configuración tiene? La de neón. La de neón, entonces es también la de un gas noble. Entonces no hay electrones disponibles en la capa de valencia. Y eso también nos dice que no va a haber transiciones electrónicas. ¿Me podrían predecir de qué color va a ser el óxido o de qué color es el óxido de aluminio? ¿Puede ser transparente? Ujú, transparente, pero ¿por qué no lo dices así? Porque Ay, es que, bueno, creo que el zafiro también es un óxido de aluminio, pero es azul por las impurezas, ¿no? ¿el qué? ¿El óxido de aluminio? ¿Qué? Perdón, ya te escuché. Ah, creo que hay no me acuerdo si es zafiro, que es una piedra que tiene un color azul, pero creo que es por las impurezas, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, pero a ver el óxido de aluminio, ¿de qué color crees que sea? Ah, bueno, transparente. Cuando lo hacen en el laboratorio es transparente. Transparente. ¿Por qué? Porque no tiene electrones, no tiene ningún solo electrón que se pueda mover. Entonces, cuando llegue la luz no va a ser, la luz visible no es capaz de excitar a los electrones de modo que se muevan a un nivel energético superior, porque no hay electrones. O sea, no hay electrones en la capa de valencia. Todos los electrones que hay están ya en una capa cerrada y los siguientes niveles energéticos requieren bastante energía. Entonces no hay electrones que se puedan mover, entonces el óxido de aluminio, correcto, es transparente. Entonces, ¿qué pasa si distribuimos un átomo de cromo? El cromo, me podrían decir, esta es otra estructura similar que se llama escoalita, escolite, es que no sé cómo se diga en español, escolaita, que tiene una estructura parecida al corundum, y la fórmula química es cromo 2 oxígeno 3. ¿Y me podrían decir cuál es el estado de oxidación del cromo? ¿Tienen 2 minutos para hacerlo? Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica del cromo 3 más? Entonces nos dicen ya varias personas aquí en el chat que para el cromo 3 más, la configuración electrónica es 3 de 3. Es correcto, porque a veces se equivocan y eliminan el 4s. Perdón, eliminan los electrones del 3D y dejan los del 4s. Es correcto, Víctor. Primero se van los electrones 4s, entonces la configuración electrónica para el cromo 3 más es 3 de 3. Entonces sí existen 3 electrones en los orbitales D. Esos electrones 3D pueden subir. Vimos anteriormente que cuando hay un campo cristalino con ambiente local octaédrico, en este caso, este es el caso, perdón, aquí tenemos el cromo y aquí está dentro de un octaedro, hay diferentes posibilidades, pero vimos que quedan 3 niveles abajo y 3 niveles arriba. ¿Recuerdan eso? 3 niveles energéticos abajo y 3 niveles arriba, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Para el octaédrico, para el campo octaédrico, ¿ok? Y entonces hay posibilidades de que esos 3 electrones que obtuvieron ahorita para el cromo cambien de nivel. Ajá. Ese cambio de nivel va a provocar que haya un color en la estructura cristalina. Entonces, esta parte de aquí, al incluir defectos, al hacer una sustitución de un material electrónico o de un material que tenga átomos, perdón, que tenga electrones disponibles en la capa de valencia, va a provocar que haya una posibilidad de transiciones electrónicas. Entonces, esta de aquí se llama una solución sólida, ajá, donde tienes dos estructuras similares y empiezas a diluir, digamos, pero en sólido, una de las estructuras en la otra. Ajá. Entonces se escribe de esta forma: aluminio 2 menos X, donde X es la cantidad de cromos
que existen sustituyendo al átomo de aluminio. Esto no nos dice nada, absolutamente nada de la estructura. Si se fijan, no tiene una notación de defectos como lo vimos en la clase pasada, pero sí nos dice que hay átomos de cromo. O sea, puede ser que sea intersticial o puede ser que esté sustituyendo al aluminio, pero aquí lo que nos dice es de que en la fórmula química, por cada átomo de cromo, de aluminio que desaparece, aparece un átomo de cromo, el cual sí tiene una estructura con estructura electrónica con electrones en la capa de valencia. Cuando hay una sustitución muy pequeña, por ejemplo, de 1%, toma tanto color que a esto se le llama rubí. Entonces el rubí es una piedra preciosa, de hecho, en las coronas de los reyes de la Edad Media, esta era una piedra considerada muy preciosa, pero es simplemente óxido de aluminio con estructura corundum, que el óxido de aluminio, ya les dije, se encuentra en todos lados, con un dopaje de cromo. El cromo es un metal muy común en la corteza, o sea, lo podemos obtener con mucha facilidad. Y esto es un rubí. Ahorita si van alguna vez fui a algunos museos ahí en Europa donde había muchos reyes y las coronas están guardadas así con cajas de alta seguridad, vidrio grueso así para mostrarlas. Y no sé si las puedes ver, pero está en alta seguridad. Los cetros, por ejemplo, tenían muchos rubíes ahí incrustados y era algo muy precioso, preciado y precioso en esos momentos porque es una piedra roja que brilla y consideraban algo caro o raro, ¿no? Pero en la actualidad, ustedes se meten al laboratorio y podrían sintetizar esto, ¿no? Óxido de aluminio con cromo. Bueno, es un poco la temperatura a lo mejor alta, pero yo creo que sí, yo creo que si me dan unas 3 semanas, se la sintetizo. Incluyendo en lo que consigo los reactivos, ¿no? Este, entonces sí sé, ese es el rubí. Es solamente óxido de aluminio con cromo. Y hay otras piedras preciosas. Ay, se salta una diapositiva. Ah, bueno, ahorita regresamos a eso. Hay otras piezas preciosas. Según este es el corundum, ¿no? El óxido de aluminio. Y según el ion que esté dopando aquí, que haga el dopaje, le da el color. Y entonces hay muchos tipos de dopajes a diferentes materiales que sean transparentes. Por ejemplo, aquí no puse, bueno, aquí puse el zafiro. El zafiro generalmente es con titanio. El titanio también es algo común en la naturaleza. Les dije que la pintura, mucha de la pintura que está en sus paredes, es óxido de titanio. Ajá. Con magnesio creo que también genera azul. La esmeralda no puse, pero la esmeralda es verde. También creo que la esmeralda es con cobre o debe ser una transición así parecida al cobre. El cobre tiene unas transiciones verdes. Y entonces todas estas piedras preciosas, pues nada más son óxido de aluminio, este, dopado. Ujú. En la Edad Media era muy común que los químicos, a las personas relacionadas a los químicos, en realidad se dedicaran a tratar de generar oro, ¿no? Y los ponían a hacer oro, pero yo creo que hacer este tipo de piedras sí era posible, o bueno, sí es posible. Generar oro es posible, pero es más difícil porque necesitan prácticamente un reactor nuclear. Em, y la idea es de que hay algunas reglas para hacer este tipo de soluciones sólidas o este tipo de defectos que también son importantes. Ajá. Los iones que se reemplazan deben ser más o menos de la, del mismo tamaño y deben de tener la misma carga. Si se fijan, era aluminio 3 más por cromo 3 más, pero
La idea es que el cromo pues tiene electrones en la capa de valencia, pero tiene la misma carga, en ese caso del rubí. Hay algo que se llama factor de tolerancia del radio y debe de ser, para el caso de los metales, debe de ser alrededor de 15%, o sea, más chico, más grande. Para un metálico, no metálico, tolera un tamaño un poco más grande, una tolerancia del 15%. Y la cantidad que se puede disolver de una estructura en otra, pues depende mucho del material. Por ejemplo, en este caso hay este es un ejemplo de un material que se llama forsterita, y entonces se puede diluir en el óxido de zinc, bueno, más bien no es silicato de zinc, y se puede diluir hasta el 20% de esta forma. Pero no siempre alcanzan 20%, a veces es menos. En el caso anterior del rubí, tiene un espectro amplio, o sea, podemos diluirla totalmente, o sea, este número X va de 0 hasta 2, se puede convertir totalmente en el óxido de cromo, pasando por todos los rangos de óxido de aluminio. Pero en este caso no, o sea, depende mucho de los tamaños y del material. Ujú. Esto del campo cristalino ya lo vimos, esto no lo vamos a necesitar. Um, Otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con cambios en la estructura electrónica, es el óxido de paladio. Perdón, es el paladio. El paladio es capaz de disolver cantidades grandes de hidrógeno y le puede formar esta estructura. Si se fijan, esta X puede alcanzar hasta 0.7, o sea, es muy, muy alto. Esto puede servir, por ejemplo, para baterías o alguna tecnología así. Ustedes saben que las nuevas baterías, las de más reciente generación, la idea es que utilice hidrógeno y ese hidrógeno puede generar electricidad, y hay unas baterías así con transporte de hidrógeno, pero el problema del hidrógeno es de que un tanque de hidrógeno en un automóvil es demasiado peligroso porque el hidrógeno es inflamable, entonces requiere un tanque muy especial que lo hace al automóvil muy pesado. Entonces los tanques de hidrógeno son gruesos. A lo mejor ahorita con lo del COVID han visto los tanques que contienen oxígeno, pesan como 100 kilos esos tanques. El de hidrógeno es un poquito más grueso para evitar cualquier situación. Entonces, pues un automóvil pues no puede tener hidrógeno en gas, y se ha hecho mucha investigación recientemente en cómo tener hidrógeno dentro de un material, cómo mantenerlo. Uno de los candidatos iniciales pues ha sido el paladio, pero el paladio es muy caro. Es un metal caro, más caro que el oro, creo. Sí, yo creo que anda como el oro o más caro. Ujú. Es un metal precioso. Entonces, no es tanto una solución aplicable, pero hay mucha investigación actualmente en cómo tener hidrógeno diluido en algún material. Es un área importante del estado sólido. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene aplicaciones a baterías. Eh, Cuando hay sustituciones, muchas veces cambia la estructura del compuesto. Entonces aquí tenemos dos estructuras cristalinas. Este compuesto de aquí es hierro. eh, que tiene una estructura alfa. Cuando le dicen alfa, en realidad quiere decir, para el caso del hierro, no siempre, es que es una estructura BCC. Ajá, o sea, es cúbica centrada en el cuerpo. Y eh, esta estructura es una estructura gamma. Ajá. Esta estructura gamma quiere en realidad decir
que sería ¿qué tipo? ¿Me podrían decir qué tipo de estructura es esta gama? ¿Centrada en las caras? ¿Seguro? Ajá. Ujú, es centrado en las caras. Este átomo que se encuentra aquí, este rosa, está exactamente en las caras. Y el átomo intersticial, ajá, que tenemos aquí, no pertenece al hierro, entonces por eso es centrado en las caras. Y este átomo o este intersticio es ocupado por un, un átomo de carbono. Entonces el hierro, sin dopar, tiene una estructura BCC y tiene un ejercicio de este tipo. Y cuando es dopado, toma una estructura gamma y a esto se le conoce como acero. Ujú. La aleación entre el hierro y el carbono se le conoce como acero. Y le da una estructura física o una propiedad física muy diferente. Son mucho más duros los aceros que los metales sin aleación, por ejemplo, el hierro o sin cobre, es mucho más maleable. Este también, este dopaje de carbono también puede ocurrir, ajá, de hecho, pero el más común es este, que este es conocido como el acero. Esto no lo vamos a ver, está un poco intenso. Ahora, hay otros tipos de defectos. Les dije que había defectos que podrán ser en varias dimensiones. Y este tipo de defectos se llama stocking faults. No estoy seguro cómo se traduce en español. Stacking es como apilamiento. A lo mejor puede decir fallas de apilamiento. Podría decirse, aunque no estoy seguro, no he escuchado esa palabra en español, pero sí puede ser fallas de apilamiento, pero en inglés es stacking faults. Entonces, eso quiere decir que tenemos diferentes capas. Esta palabra aplica para materiales que están en capas o en láminas. Entonces vamos a tener una capa A, B, C, ¿no? Entonces cuando ocurre esto de stocking faults, quiere decir que en la capa A tenemos todo ordenado, en la capa B todo lo tenemos ordenado por capas. Pero cuando hay transición de una capa a otra, hay desorden. Por ejemplo, vamos a analizar, aquí tenemos ABC, ajá, y de repente aquí ya tenemos el patrón ABA, ¿sí? Aquí debería haber una capa C, pero resulta que tenemos A nuevamente, ajá. Tenemos ABC, AB, y en vez de aparecer C, aparece A nuevamente. Entonces aquí hay un desorden de apilamiento, porque no tiene una estructura completa ABC, 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 sino que tenemos ABC, AB, y luego nuevamente ABC, ABC, ABC y así. Pero en esta sección, donde tenemos ABA, aquí hay un desorden, porque no se está siguiendo el patrón. Eso se llama stocking faults. Ajá. El patrón no sé si. Aquí en este ejemplo B, en este segundo ejemplo, tenemos A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, y de repente aparece un desorden, y ahora tenemos A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A, C. Ajá. Entonces, eso también es stocking faults, un desorden de apilamiento. Podremos tener A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, y de repente C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B. Ajá. Entonces, hay un desorden en el apilamiento de las capas. Eso se le conoce como stocking faults. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Vamos a pasar a otro tipo de defecto que también no es puntual, sino que es de largo alcance. Podemos tener algo que es muy común, que se llama fronteras de grano.
o fronteras de subgranos. Eso quiere decir que tenemos un segmento ordenado, perfectamente cristalino, pero hay una frontera con otro segmento perfectamente ordenado y aquí hay desorden en estas secciones. Ajá. O puede ser que este cristal esté en esta dirección, así como estoy poniendo el mouse en dirección diagonal, y este esté en la dirección vertical. Entonces aquí va a existir una frontera de grano y inevitablemente aquí en la frontera va a existir desorden. Ajá. Entonces a esta parte se le llama granos o subgranos y estas serían las fronteras. Entonces frontera de grano se le llama. Cuando existe diferentes direcciones, esto se le llama textura y se le llaman dominios. Ajá. Ahí está, entonces puede tener en total una cierta textura formada por diferentes dominios. Dominio en esta dirección, este vertical, por ejemplo, este horizontal. Entonces, cada cuadrito tiene un dominio que forma una textura en total. Ajá. Entonces, esta de aquí es la frontera de grano y cada sección es un grano. Este tipo de frontera de grano pues se puede clasificar más a fondo y hay situaciones en que las posiciones de los átomos quedan totalmente opuestas. A esto se le llama la antifase o dominios de antifase cuando son ambos. Ajá. Aquí en la estructura, en la línea que los divide, sería la frontera de la antifase. Entonces, ¿cómo es esto de antifase? Tenemos este patrón rojo, azul, rojo, azul, azul, rojo, y así, ¿no? Y en la siguiente sección, en vez esperaríamos que debería haber aquí un azul, pero resulta que hay un rojo. Esto sucede porque en los materiales empiezan a crecer ciertas secciones, a lo cual se le llama esa sección nucleación. Imaginemos que aquí empieza a crecer y acá empieza a crecer al mismo tiempo. Desde el azul pues al azul le corresponden rojos alrededor, se ponen los rojos. Acá corresponden rojos. Luego empieza a crecer más el grano. Alrededor de los rojos debe de haber azules. Pues hay azules. Aquí también hay azules. Empieza a crecer. Y llega un momento en el que se encuentran y resulta que no coinciden. Entonces esto genera una frontera. Y si resulta en esta situación, entonces queda una frontera de antifase. Ujú. Otro tipo de defecto se conoce como dislocación. Ajá. Esa dislocación quiere decir que aparece una línea, esta sería en una dimensión, serían dos dimensiones, perdón. Entonces va en una sección los átomos y de repente aparece otra sección de átomos. Ajá, en hilera y continúa, y aquí ya se ve uniforme, pero aquí no, aquí existe una dislocación. Ujú. ¿Queda claro cómo sería la dislocación? Caray, se cambió solo. No, no, que me voy con la rueda. Entonces, hay diferentes tipos de dislocaciones. Esta ya sería en 3 dimensiones. ¿Qué cosa es screw? ¿Se acuerdan? Tornillo. Tornillo, correcto. Entonces, esa se le llama dislocación tornillo. Cuando aparece en 3 dimensiones, aparece un exceso aquí y este exceso puede incrustarse dentro del material. Ajá. Entonces, aquí existe la misma dislocación, pero aquí ya, si se fijan, aquí está, nada más aquí es como si fuera un paso, un escalón, pero de repente se incrusta aquí ya dentro del material. Eso se conoce como dislocación tornillo. Ajá. Eh, Aquí tenemos diferentes dislocaciones. Ajá, tenemos una dislocación aquí, una dislocación acá, otra dislocación acá, acá. Pero si se fijan, se ve como periódica.
Entonces, este conjunto de orilla de dislocaciones forma una frontera de grano, porque esta tiene una sección y esta tiene otra sección. Entonces, tener muchas dislocaciones también forma una frontera de grano. Aquí, si se fijan, hay como una línea y esa línea forma una frontera de grano. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, ahora lo que resta de la clase vamos a hacer un ejercicio, porque lo que hemos visto de termodinámica estadística es también muy aplicable a la situación de... voy a abrir un archivo nuevo. De defectos. Entonces podemos calcular la cantidad de defectos cristalinos, o más bien la cantidad de efectos que existen en una estructura cristalina. Ajá. Entonces, ¿cómo se les ocurre con lo que hemos visto, con lo básico que hemos visto de termodinámica estadística? ¿Tienen alguna idea de cómo le podríamos hacer para calcular la cantidad de defectos? ¿Tienen alguna idea? Bueno, la siguiente parte ya vimos muchas cosas de termodinámica estadística, pero me gustaría que lo pudieran aplicar. Con Entonces la vamos, fórmula de entropía de KB por logaritmo de... eso nos podría ayudar mucho. Muy bien. A ver, les voy a dictar un problema. Entonces dice así el problema. Dice, la entalpía de formación de un defecto Schottky de cloruro de sodio la entalpía de formación de un defecto Schottky de cloruro de sodio es 2.3 electronvolts. ¿Cuál es el radio de la fracción de los defectos? Entonces, el radio de la fracción de los defectos va a ser igual a F. Ajá, el radio de la fracción, no sé, es una fracción de defectos, donde F es igual a ND entre N. ND es el número de defectos y N es el total de las posiciones posibles. Ajá. Entonces, lo que les está al radio de la fracción de los defectos para 1000 Kelvin y 300 Kelvin. Entonces, el radio de la fracción de los defectos de 1000 Kelvin entre la fracción de los defectos a 300 Kelvin. Ajá. Entonces les voy a dar, son las 10:46. Eh, Me gustaría que lo intentaran durante 15 minutos. La clase, no, yo creo que más. Les voy a dar 20 minutos para que intenten hacerlo ustedes con lo que hemos visto, con los conceptos de termodinámica, de estadística que hemos visto. Y al final de la clase lo vamos a resolver juntos. ¿Sí? Entonces hay que calcular la fracción de defectos primero, o a lo mejor van a ver que no lo pueden calcular, entonces por eso necesitan el radio de la fracción de defectos a 1000 Kelvin a 300 Kelvin. Entonces vamos a ver dónde hay más defectos, a 1000 Kelvin o a 300 Kelvin. ¿Vale? Entonces tienen
utilizando los conceptos de termodinámica estadística que ya vimos, yo creo que van a necesitar de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual a delta H menos T delta S. ¿Recordamos eso? Ajá. Y bueno, me gustaría darles hasta ahí de pistas. Y vamos, bueno, traten de utilizar los conceptos de termodinámica estadística que hemos visto. Y ahorita continuamos entonces son las 10:50 prácticamente, a las 11:15, ¿vale? Entonces, no vimos esta fórmula así directamente, pero habría que determinar. Habría que obtenerla. Y vimos que este radio es igual a menos delta H entre 2 RT por E a la más delta S 2R. ¿Alguien se hizo eso? Pues aquí va T, ¿no? Pero RT entre T de esta, T entre T, pues ya queda uno. ¿Alguien ya sí llegó ahí o no? No, profe, la verdad no. Yo tampoco. ¿No? Entonces la fracción de a 1000 Kelvin de la fracción de a 300 Kelvin va a ser igual a esta a 1000 Kelvin entre 300 Kelvin, ¿no? Aquí ya la temperatura ya es el único parámetro, entonces E menos H2RT por E a la más delta S 2R. Eso lo vamos a dividir entre E. Bueno, aquí ya le vamos a sustituir, ¿no? Mil es 10 a la 3 Kelvin por 2R 300 Kelvin por E a la menos delta S R 2R. Entonces, pues estas son iguales. Y entonces solamente nos queda voy a reducir esto lo más lo voy a llamar F para no estar escribiendo esto tantas veces. Entonces F va a ser igual a E a la menos de 2R. De aquí podemos factorizar 1 entre 300 menos 1 entre 1000. Faltan 9 minutos. ¿Cuánto equivale un electronvolt en joules? A la carga del electrón, 1.61 por 10 a la
Bueno, esto es 9 joules. ¿Podrían terminar el ejercicio? Hay que dense cuenta que esta R es para los gases. Ajá. ¿Cuánto equivale esto si lo pasamos para un solo átomo? ¿Podrían terminarlo y determinar cuánto vale este radio F? Les doy otros 4 minutos para que lo hagan. Y ahorita analizamos juntos. Ah, ¿ya le salió? Bueno. Y ya pasando electronvolts y todo, les debió haber salido que ese cociente F, o sea, esta división, es igual a E a la 31, que es igual a 3.24 por 10 a las 3 a la 13. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades está esto? ¿Alguien? ¿Alguien sabe en qué unidades? ¿Ya se cortó? ¿Están pasando por un túnel? Víctor, ¿dices que en unidades 1 o cómo? No, profe, pues es que no me dio uno el valor de F. R es la Te- constante de los gases, ¿no? O no sé. Pero no, ¿Cómo? no, acuérdate que este es 10 a la 1000 y este es 300 Kelvin, no puede darte uno. Y luego ya hicimos esto. Ya. No, pues la amiga de Margarita. No tiene unidades, ¿no? F no tiene unidades porque es este entre este y esta parte de aquí de por sí ya es adimensional. Entonces, no, esto no tiene unidades, esta es una fracción. Entonces, ¿qué nos dice esta fracción? Que la cantidad de defectos a 1000 Kelvin es 10 a la 13 veces más grande que 300 Kelvin. O sea, cuando ustedes suben la temperatura a 10 perdón, a 1000 Kelvin, esta es la cantidad de defectos. O sea, se incrementa 10 a la 13 veces la cantidad de defectos. Hay muchísimo más defectos a 1000 Kelvin que a 300 Kelvin. Sé que estuvo rápido, analícenlo con cuidado, vean cómo hacerlo. De aquí a las 6, porque el examen les dije que tiene que ver con este tipo de cosas, donde van a aplicar ya los conceptos que ya vimos. Y entonces al ratito, va a estar el examen listo. Analicen cómo ocurrió esto. Háganlo con cuidado. Si no pudieron lograr esto, si no llegaron a esto, analicen lo que es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, tengan un buen inicio de semana. Espero que les vaya bien en todos sus exámenes. Y pues al rato estará disponible el examen de esta materia. Vale, que les vaya bien.